Seguridad, políticas públicas de seguridad, legislación que guarda relación con la seguridad, el contexto anímico de una población al respecto de lo que teme, que forma parte también de la seguridad, es un paquete bastante complejo, mucho más complejo que el que se puede debatir en un simple ida y vuelta en el diálogo de dos personas. Trataremos de profundizar esta noche. Y estos son conceptos que están ausentes en nuestra vida cotidiana. El problema de la inseguridad es una cuestión más que evidente, la sufrimos todos los días. Y en este contexto también se da un avance de una de las ramas más tenebrosas del crimen organizado, que es el narcotráfico. Frente a esta cuestión hay ausencia también de respuestas públicas, de respuestas políticas del gobierno nacional. El jefe de todos los organismos de seguridad del Estado paraguayo, frente a estos hechos que se vienen sucediendo en nuestro país, responde: ¿qué querés que haga? Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado, Benjamín Livieres. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, ¿y vos, Augusto? Un gusto arrancar una nueva jornada. Sí, un poco inquieto porque esta obligación de estar los domingos a esta hora me sustrae del clásico, pero eso es secundario en este momento. Completamente, absolutamente secundario. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Con el atentado del que fue víctima el jefe comunal de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, se evidencia una vez más la ausencia del Estado en la lucha contra los grupos criminales. El gobierno de Mario Abdo Benítez no da señales de que podría combatir al crimen organizado y sufre en tiempo récord dos hechos contundentes del predominio que tiene la mafia sobre el país. Mientras la población exige respuestas inmediatas, legisladores plantean la herramienta de un estado de excepción como alternativa, que permita disponer de mayores recursos para una pelea frontal. Lo incongruente del caso es que las fuerzas de tareas conjuntas destinados a estos combates ya incluye, por ejemplo, como área de afectación el departamento de Amambay, donde se registró el último ataque de estos grupos mafiosos. ¿Es la falta de recursos económicos el problema de fondo? ¿O estamos advirtiendo la ineptitud de quienes deben liderar esta lucha? Vamos al perfil de nuestros invitados. Con mucho gusto. A ver. Eusebio Ramón Ayala. Doctor en Derecho. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente de 1992, senador durante el periodo legislativo 2003-2008, representante en ese tiempo ante el Consejo de la Magistratura. Fue director jurídico de la Itaipú Binacional, actual legislador por el Partido Liberal. Marcelo Duarte. Fue diputado nacional por 2 periodos, donde fue electo presidente de la Comisión de Legislación y Codificación durante todo su mandato. Además, senador nacional, también por 2 periodos consecutivos. Fue asesor jurídico externo de la Presidencia de la República en el periodo 2013-2018 y actualmente es consultor jurídico y legislativo en el sector privado. Doctor Ayala, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches también a Benjamín, al doctor Duarte. Realmente es agradable y le agradezco la invitación porque estamos entre amigos, conocidos, como para tratar de debatir y encontrar puntos de referencia en este país tan complicado en este momento. Sí, señor, así mismo. Doctor Duarte, gracias por venir. Gracias por la invitación y vamos a tratar de aportar en la medida de nuestras posibilidades algunos instrumentos para que ustedes como periodistas y la audiencia como generadora también de movimiento, de ideas, tengan más herramientas para hacerse una composición del lugar. Sobre esto último justamente me parece que es el punto de partida. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo se podría definir la situación actual? Ahora todos estamos muy sensibilizados por los últimos acontecimientos,
corremos el riesgo de que esa sensibilidad desaparezca por otro hecho noticioso más rimbombante en los próximos días y no abordemos un tema crucial que está agravándose de manera casi permanente y no tiene respuestas para, digamos, aminorarlo, amortiguarlo y resolverlo de ser posible. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, ese es un juicio, a mi criterio, era que empieza por lo político en el sentido amplio de la palabra. Hace unos días se discutió, se debatió en el Congreso la posibilidad de declarar un estado de excepción. Bueno, si dejamos eso un minuto colgado ahí, si corresponde o no corresponde, lo primero que yo haría es examinar en qué circunstancias y por qué nos planteamos eso. Y nos planteamos, a mi modesto entender, porque no tenemos una hoja de ruta y los que deberían conducir el vehículo no tienen la menor idea de a dónde van. Y me refiero en particular, ¿verdad?, al administrador general de la República, al presidente, porque si ya no tuvimos suficientes ejemplos de su falta de ubicuidad en las circunstancias, ahora, antes fue con el asesinato del fiscal Pecci, ahora el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, y es realmente preocupante, y todo lo que se plantea desde el gobierno, que es, valga la oportunidad para reiterar lo obvio, ¿verdad?, es la administración del Estado. Y este gobierno, yo no veo que tenga un plan, porque si lo tuviese, supongo que lo expondría, pero todo es reacción. Entonces le preguntan al hermano al gobernador, al hermano del intendente, ¿qué querés que haga? Bueno, después, como no hay ninguna orientación del poder administrador, se plantea salir del aprieto por el lado del Congreso, del Poder Legislativo, y se evalúa ahí la posibilidad de declarar un estado de excepción. Independientemente que podamos discutir las condiciones y circunstancias, la cuestión para mí es que todo es reactivo, porque uno declara un estado de excepción en función a dos elementos básicos, ¿verdad? Las circunstancias dentro de las cuales se va a declarar, es decir, tiene que estar justificado porque la Constitución establece las dos circunstancias, la de un conflicto bélico o la conmoción dentro del Estado. Pero si el poder administrador no tiene clara la película y no sabe qué hacer, ¿en qué podría aportar el estado de excepción si no tiene nada previsto? Absolutamente. Ahora, quiero recurrir al congresista Eusebio Ramón Ayala, sí, pero no tanto desde su rol de la generación de leyes, sino de contralor al respecto de este tema, doctor Ayala. Hay tres apelaciones que son constantes de los votantes cuando son consultados en las encuestas, ¿verdad? Ya sabes, trabajo, seguridad y educación. Dos de estas apelaciones son objetivas, seguridad y trabajo. El otro es más aspiracional, obviamente, y muchas veces pensando en los hijos y todo lo demás. Y en ese sentido, no hay dudas que el tema de seguridad tiene que ser una cuestión que empata entre el administrador del Estado y los ciudadanos necesariamente. Pero la pregunta que te quiero formular antes de profundizar en el tema del estado de excepción es, desde tu punto de vista, ¿es un problema legislativo o es un problema de operación, un problema operativo de políticas públicas? Bueno, el tema de seguridad es muy general. O sea, se requiere de seguridad en diferentes aspectos para que la población pueda desarrollarse normalmente. Ahora, implica políticas de empleo, políticas de infraestructura, educacionales, etc. De una serie de políticas, porque en realidad es una cuestión sociológica, porque se trata de la realidad.
Entonces hay mayor seguridad, podría haber mayor seguridad si las políticas públicas son ejecutadas inteligentemente en la dirección correcta y de la manera más general posible, de manera que haya cierta equidad y cierto equilibrio entre los diferentes factores de poder y de presión que funcionan en la sociedad independientemente de los poderes del Estado. Desde ese punto de vista, solamente desde el punto de vista legislativo no es suficiente. Y cuando uno, podría decir, enfoca más desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista penal, eso ya es más enfocado inclusive a la violación y al castigo de los que violan partes de los valores protegidos que integran el concepto amplio de seguridad. Bueno, pero todos estos planes en su desarrollo general ya están en la Constitución y en muchas leyes. O sea, uno no podría decir falta una determinada ley para que se pueda implementar la política de seguridad. ¿Por qué? Porque la Constitución ya lo establece y ya establece responsabilidades. ¿Sobre quiénes recae? Sobre la fuerza pública, porque ese es el punto. El que tiene que tener el control del poder, o para decir, y no citar a un jurista, para citar a un psiquiatra conocidísimo, es para controlar la violencia social. Para controlar la violencia social, porque eso es innato, eso está. Entonces se tiene que encontrar equilibrio, y eso finalmente solamente con la cultura o con la civilización se está dominando evolutivamente. No hay un proceso revolucionario en el Paraguay con respecto a eso. Ahora, aterrizando concretamente, yo tengo que identificar, bueno, tengo los instrumentos jurídicos, tengo los planes, faltan algunos detalles, sí pueden faltar, adecuarse, pero están las líneas generales. Estas líneas generales establecidas en la Constitución, las leyes establecen responsabilidades y funciones. A través de las elecciones le elige al presidente y el presidente, porque estamos en un régimen, y ahí va a mi punto principal, el régimen hiperpresidencialista de nuestro sistema constitucional deposita en la eficacia, en el trabajo y en la gestión del presidente de la República. Entonces, cuando el presidente de la República no es muy eficaz, no es eficiente, o directamente no trabaja en ciertas áreas, o deja que continúe el desarrollo normal sin intervención, entonces se producen estos problemas. En síntesis, el presidente de la República tiene a su cargo dar seguridad jurídica, seguridad física, proteger la libertad y la seguridad y la vida de la gente. Claro, el Poder Judicial también, la Fiscalía sin duda, etcétera. Pero esos planes para ejecutar para contener, inclusive en la prevención, son los planes que debe ejecutar el Poder Ejecutivo. ¿Qué ocurre cuando no ejecuta eficientemente el Poder Ejecutivo? Y bueno, entonces quiere decir de que hay aumento de la criminalidad, porque hay inequidad. Hay más detenidos, hay cuarentenas inconstitucionales. De las cuarentenas inconstitucionales de la arbitrariedad a la policía y a los fiscales para imputar y para detener a un poco más de 30.000 personas durante el tiempo de la cuarentena de manera ilegal, en base a instrumentos inconstitucionales, arbitrariamente, porque la población estaba con miedo durante la cuarentena. Eso depende del Ejecutivo, que manejó por decretos. Entonces, ¿tenemos gente que entiende de seguridad en las Fuerzas Armadas? Sí tenemos. ¿Tenemos en la Policía Nacional gente capacitada en las diferentes áreas? Sí tenemos. ¿Tenemos en otros lugares funcionarios públicos que entienden que puede haber? Sí tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tiene que haber un líder que tenga la voluntad y tenga la cualidad o la capacidad de dirigir para utilizar todos esos elementos, porque ya está. Entonces, cuando alguien me dice, vamos a declarar el estado de excepción en un programa, yo dije, estoy en desacuerdo, voté en contra,
¿Por qué? Porque no es un problema del instrumento jurídico. Sí. ¿Qué le puede agregar el estado de excepción a lo que actualmente la Constitución le otorga, le atribuye al Poder Ejecutivo? Nada. Pero puede haber arbitrariedades en la ejecución del Ejecutivo. Es un arma poderosa en manos de un ineficiente que no controla. Eso puede ser, pero el problema para mí que se planteó en la sesión de senadores es que se desechó eso, que puede ser incorrecto por las razones que mencionás, y no surgió ninguna otra alternativa concreta. Y si bien hay dos planos, por lo menos dos planos de esta discusión, uno es el que vos estabas desarrollando, las causas, las cuestiones socioeconómicas, culturales, que están íntimamente relacionadas con el tema de la seguridad. Hay un punto, otro nivel, que es el punto de arranque, me parece, de esta cuestión, que es, Paraguay está bajo ataque de grupos criminales. El país está bajo ataque de grupos criminales. Se busca convertir a Paraguay, se está convirtiendo a Paraguay en un centro de distribución regional, internacional de drogas. Esto no es un hecho menor. Los órganos del Estado paraguayo que deben combatir este fenómeno están permeados por estas mismas organizaciones. Y el jefe que tiene que dirigir esos organismos está en cualquier cosa. No tiene idea de estar en campaña electoral, inaugurando alguna obra, o no ve el problema o no le interesa mucho el problema. Entonces, ¿por qué no arrancamos por lo menos de una definición, buscar una definición común de cuál es el problema actual, en el marco de lo que vos señalás, que me parece otro nivel de la discusión más amplio, más profundo, que va a llevar mucho más tiempo? Lo otro no quiere decir que sea fácil, pero de algún lugar tenemos que partir a decir, definición, estamos en guerra, te dicen algunos, contra el narco. ¿Qué guerra? Guerra cuando hay dos ejércitos que están combatiendo. Acá hay uno que está atacando al Estado paraguayo, compuesto por distintos batallones. Claro. Es el punto de partida de donde tenemos que arrancar. Sí, yo comparto en gran medida lo que decís, sobre todo en el aspecto siguiente. Para mí estamos entrando a un punto de inflexión, si es que ya no estamos plenamente adentro, y me refiero específicamente a pasar de ser un Estado bastante desordenado, ineficiente, y no, me refiero al Estado como conjunto, no a la administración pública en particular. Estamos usando la figura que ustedes introdujeron, estamos entrando, a mi criterio, en una etapa terrible donde el Estado bien se puede convertir no en un instrumento para darle a los ciudadanos, a la población en general, las condiciones mínimas o ideales, si se puede, para desarrollar sus actividades. Hacer un Estado que empiece a defenderse de los ataques del crimen organizado, que se sustenta en cosas como las drogas, el lavado de dinero y una serie de otros crímenes que vienen todos ligados. El asesinato del fiscal Pecci, ¿por qué cobra una importancia extrema? Porque es una señal para propios y extraños de que al que intente interferir en la cadena esta de tráfico de estupefacientes y otras drogas ilícitas en nuestro país, puede terminar perfectamente así si molesta demasiado. Y esos son los signos que tenemos que leer para hacer las proyecciones. Y esto, lo que a mí me angustia en particular como ciudadano es que se produzca un atentado como el que le tocó vivir al intendente de Pedro Juan, y no tengamos ninguna hoja de ruta, que los responsables de la administración del Estado y de los órganos de represión del Estado le pregunten a una de las víctimas qué quieren que haga. Yo entiendo la buena voluntad de la persona, pero lo que me preocupa muchísimo, reitero, es que no haya un plan de contingencia. Ya sé que es muy difícil que ocurra, pero
si no podemos con esto, ¿qué vamos a hacer si tenemos problemas de agresión de un enemigo extranjero? Pero estos son enemigos extranjeros transnacionales que están instalados ya en nuestro país y se lo van a llevar por delante si no hacemos algo ya. Pero hay un asunto con el que tienen que cargar todos los sectores, me parece, mis queridos doctores, que es el asunto de que nos acostumbramos episódicamente a debatir los grandes temas en la erupción del volcán. O sea, erupciona un volcán y ahí, evitando la lava, estamos debatiendo cuáles son los cambios estructurales que necesitamos y así nunca vamos a lograrlo. Entonces, a mí me parece que Paraguay tuvo pocos momentos de grandes debates estructurales. Probablemente la construcción de la Constitución fue uno de ellos, capaz que el debate del pacto de gobernabilidad fue otro. Pero digo, lo que pasó a la muerte de Pechi, lo que pasa al atentado, es que de nuevo se plantea solamente ese enfrentamiento caníbal, digamos, entre sectores donde la culpabilidad es el aceite del engranaje, siendo que el aceite del engranaje tiene que ser la inteligencia estratégica al respecto de qué planes tenemos para... ese déficit, ¿cómo podemos superar, Eusebio? Mira, planes hay. Hay una ley de seguridad interna, inclusive, que puede ser criticable en algunos puntos por su inconstitucionalidad, pero hay una ley. Hay un Consejo Nacional de Seguridad. ¿Quién preside ese Consejo Nacional de Seguridad? El presidente de la República, y están todos los responsables de eso. No los convocó, ¿eh? No le convocó. Hay un Consejo de Ministros que tiene que tener reuniones para analizar de manera global el problema y enfocar las prioridades. Entonces, si eso no se hace, yo digo, es un problema operativo. Ahora ya entro en el tema operativo de gestión, porque tenemos los elementos. Hay un Servicio Nacional de Inteligencia, están todos los órganos de control del lavado de dinero, la lucha anti-narcotráfico, la SENAT, tenemos todas esas instituciones y tenemos muchísimos funcionarios en todas esas instituciones. Sí, muchos no son eficientes o muchos son permeados por la corrupción y otros directamente dicen no puedo hacer nada porque no recibo nada y entonces es mejor no hacer nada porque si yo hago algo no tengo el respaldo institucional jerárquico superior para que yo pueda enfrentar y valga la aparente redundancia frontalmente el problema del narcotráfico, del lavado, del contrabando o de la delincuencia transnacional, nacional, etc. Entonces, al final, como ya tenemos todos esos planes, ya tenemos el marco jurídico, etc., en el plano operativo, el tema de Pedro Juan Caballero o de Amambay, ¿es nuevo? No, no es nuevo. Esto es de larga data. Pero, ¿qué ocurrió? En la medida de que el que tiene el poder legal, constitucional, de enfrentar los poderes fácticos o los poderes de los criminales avanzan y buscan lugares en donde el poder del Estado no llega. Muchas veces no llega porque no quiere llegar y otras veces por complicidad. Los tres departamentos, Concepción, Amambay y Pedro Juan, desde el 2013 y un poco más del 2018 están con la Fuerza de Tarea Conjunta. En ciertas y determinadas épocas son más eficientes, en otras épocas no son eficientes, pero solo la Fuerza de Tarea Conjunta, sacándole ese ropaje de constitucionalidad o inconstitucionalidad, evitando eso, ¿es suficiente? No es suficiente, porque la presencia de los planes del gobierno tiene que estar presente en esas comunidades. Y tiene que ser un trabajo coordinado. Ahora, cuestiones muy sencillas. ¿Las fuerzas de tarea conjunta o la Policía Nacional tienen los elementos necesarios para combatir? No tiene. Tiene los suficientes, por decir, helicópteros que pueden volar a la noche con radares, con visión nocturna, con etcétera, etcétera, suficiente con logística. Y tiene muy poco. ¿Qué le falta? Le falta presupuesto. Y no tanto le falta presupuesto, porque si entonces el presidente dijera, necesito 50 millones de dólares más para este plan, para ejecutar,
Por supuesto que se puede hacer ahorro en el Estado reformando y recortando otros gastos innecesarios para enfocar en el problema, de acuerdo a las prioridades, pero se dejó estar. Y ahora, ese es el punto de vista exclusivamente operativo en el terreno. Uno recorre, y yo viajé muchas veces de noche por la ruta a Concepción, etcétera, Villaú, Pedro Juan, y por todos lados, y bueno, y si uno tiene suerte, fantástico, y si tiene mala suerte, bueno, no hay nada que te pueda proteger, pero eso no es porque no se sepa, y no es porque no existan. Claro. Ahora, el presidente hoy podría mover las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, darle prioridad en ciertos y determinados lugares. Claro, él es el comandante en jefe, él es el jefe de la Policía Nacional. Quiere pedir más presupuesto para ciertos equipamientos para la policía, que tiene un presupuesto de 2.9 billones de guaraníes, que es un presupuesto insuficiente. Pero no toma la iniciativa para decir necesitamos tales y cuales instrumentos. La policía está utilizando a sus mejores hombres en la tarea de inteligencia, que fueron formados afuera, que tienen mucha experiencia transferida y propia. ¿Se utiliza eso? No. El Servicio Nacional de Inteligencia, comandado por un civil, ¿qué planes de inteligencia? Porque hay que prevenir. Ahora, ¿esto es nuevo? No. Claro. Uno puede recordar en los años 80, 90, que ocurrió en Bolivia. ¿Y por qué entonces fue un proceso que el Estado dejó, pero por cuestiones operativas? Ustedes recordarán, ustedes son mucho más jóvenes que yo, tal vez no recuerden. Es buena la acotación. Sí. Tal vez no recuerden, ¿verdad? Pero las pistas clandestinas en los años 80 y 90 en la zona de Alto Paraná y Canindeyú, porque era una zona de poco acceso, pistas clandestinas. Bueno, y hoy esas pistas clandestinas se trasladaron hacia Amambay, San Pedro, Concepción y el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo, que es una vía de distribución. Eso se sabe, yo puedo saber, sin ser especialista. Los órganos de seguridad pueden saber, pero por supuesto que lo saben. Pero ¿sabes lo que pasa? Me parece, Eusebio, que hay que, quiero la opinión también de Marcelo, la discusión es sobre herramientas, recursos, tecnología, formación profesional, que son todas cuestiones correctas, y incluso los aspectos legislativos, las herramientas jurídicas, está todo bien. Pero hay una cuestión, habría que bajar varios escalones en esta escalera para situarnos dónde estamos, que ni siquiera hay voluntad política. Por lo menos yo tengo una gran duda de si existe la voluntad política de encarar la cuestión. Y si bien al poder la responsabilidad fundamental es del gobierno, diría que no solamente del gobierno. Es relegar a un segundo o tercer plano este problema desde la gran parte de la dirigencia política. Incluso, mira, ni siquiera se convocó al directorio de tu partido para tratar el atentado contra un miembro del directorio de tu partido, intendente. Para graficar nomás la situación mala, no estoy particularizando para nada. Yo estoy de acuerdo en ese análisis. Hay diferentes responsabilidades y uno puede ir mucho más, ¿verdad?, de la responsabilidad por haber elegido mal a sus representantes, al Poder Ejecutivo, a los diputados, por haber elegido mal a los fiscales, por haber elegido mal a los jueces, por haber elegido mal al comandante, etc. Claro que sí, pero en nuestro diseño constitucional, ¿quién es el que puede cambiar? ¿Quién es el que puede variar? Claro. Ese es el punto. Y el que puede variar en nuestro sistema es el presidente de la República. Entonces, ¿hay muchas otras responsabilidades? Sí, hay otras responsabilidades, pero yo no soy muy generoso en distribuir las responsabilidades a aquellas personas o a aquellos funcionarios que no la tienen. Por eso, yo no estoy defendiendo a la policía en su totalidad o a las Fuerzas Armadas. Yo digo que dentro de esos cuadros hay personas eficientes, hay personas formadas y personas honestas, no corrompidas. Pero, ¿quién es el jefe? El que debe utilizar esos elementos y que puede identificar es el presidente de la República. Hay una cadena de mandos desde abajo hasta arriba, sin duda. Pero ¿en dónde para? Como decía un presidente de la República de Estados Unidos que era muy famoso, ¿verdad?, diciendo que hay muchos problemas, pero al final decía, el problema termina en este escritorio, en el escritorio del presidente. Claro.
Ahora, quiero transferir a Marcelo, por lo que quiera comentar en primer lugar sobre todo lo que habló el doctor Ayala, pero agregarle algo más. ¿Hay algo que se tenga que revisar en la Constitución? Después voy a pasar a la misma pregunta. Para no olvidarme, creo que el planteamiento de Eusebio se puede resumir en una herramienta política, jurídica. En el derecho se usa bastante la acción por inacción. Es decir, cuando vos dejás de hacer algo que tenés que hacer, no es que no estás haciendo nada, estás haciendo que las cosas sucedan. No, es una omisión, es una acción La acción negativa. por omisión. Si yo veo una canilla abierta y está corriendo el agua potable que a mucha gente le falta y no la cierro, yo no estoy haciendo nada. Sí, estoy haciendo algo. Al no cerrar el grifo, lo que estoy haciendo es que el agua se desperdicie. Y la gente que a veces no tiene agua, no digo para bañarse, ni siquiera para tomar, hablo del agua potable. Entonces, le estoy castigando por inacción. Mi inacción es una acción. Y cuando el administrador general del Estado, constitucionalmente es el presidente de la República, y eso no se puede discutir si no se cambia la Constitución. Entonces, las circunstancias son las que hoy tenemos. Y a mí, reitero, me preocupa sobremanera, y también coincido en gran medida con lo que dice Eusebio, en que quién es el funcionario de determinado nivel de decisión que se va a jugar si su jefe no le da una instrucción directa. Puede que sea capaz la persona o que tenga un equipo muy calificado, pero arriesgarse representa políticamente un peligro para su estabilidad en el cargo. Y como si eso fuera poco, las cosas se van sumando y se agravan. Y ahora yo creo que es el momento de que toda la clase política y la ciudadanía, poniendo presión encima, la dirigencia política debata abiertamente estos temas y el gobierno ponga manos a la obra, porque rescatar al país del abismo donde vamos a caer si empiezan a manejarlo ya por completo, por lo menos en varias zonas, como son los departamentos citados, que mañana pueden ser más. Si el crimen organizado se instala ahí, que no es una casualidad, tiene que ser, ¿por qué? Porque las condiciones en el Paraguay están dadas. Y eso quiere decir geográficamente, quiere decir políticamente, quiere decir económicamente, para que su negocio, entre comillas, sea viable. Entonces, quedarnos quietos es darle semáforo verde a esta gente para que hagan de nosotros, de nuestro país, del futuro de nuestros hijos, y con el agravante de que vamos a hacer que esto tenga repercusión en otras naciones. No hay crimen cero, lo que hay es ocasiones mejores o peores para la criminalidad, ¿no? Una cuestión. En esta era, y antes también, ¿verdad?, de la comunicación, cuando los países estaban en guerra, ¿qué hacían sus líderes? ¿Qué hacía Winston Churchill cuando estaba en la guerra? Sangre, sudor y lágrimas. Claro, un famoso discurso. Sangre, sudor y lágrimas. Entonces, ¿qué? Se comunicaban, porque tenía que decir, por eso en mi intervención del jueves pasado, como el presidente dijo, grupos mafiosos, qué sé yo, entonces yo dije, si el presidente deja hacer, él está dentro de los grupos mafiosos, él es parte, él debería decir no, pero con hechos concretos, no simplemente acusar, él es el responsable de combatir. Y yo dije, yo no le puedo pedir ingenuamente a los grupos criminales, a los grupos mafiosos, a los contrabandistas, a todos los que delinquen, por favor compórtense bien. Sí, puede ser muy ingenuo. Compórtense bien porque el presidente no va a poder con ustedes. O porque la ley, etcétera. Cumplan la ley.
Pero el tema es que llegado a un punto determinado, ese pedido no debe ser solamente un pedido ingenuo, sino que están los órganos para hacer cumplir. Y allí fallamos, no fallamos. Falla el Poder Ejecutivo y falla la Fiscalía y falla el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y fallan otras cosas, ¿verdad? Pero el que tiene que prevenir, el que tiene a su cargo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales es el Presidente de la República y que tiene que anticipar. Entonces le dije, presidente, le dije, no quiero ser descortés porque yo respeto mucho la investidura presidencial, independientemente del sujeto, pasajero, temporal que ocupe el sillón de los López. Presidente, no quiero decirle que usted está escondido. Salga de su escondite. Haga conferencias de prensa, hable con la gente, comunique, transmita, porque tiene que transmitir, tiene que decir, y eso lo han utilizado líderes. Mira, la Iglesia Católica tiene misas, el Papa sale en una vez cada semana o lo que sea y dar mensajes. El presidente de la República tiene que hablar, tiene que dar un mensaje, tiene que decir, es decir, el Estado, los informes presidenciales, que tiene que decir, claro, no solamente cada año. Pero particularmente en lo que estás puntualizando ahora, con lo que coincido plenamente, yo creo que eso, ahondando, podríamos dividirlo en dos aspectos, ¿verdad? Uno que vos ya iniciaste, es decir, la rendición de cuentas, pero hay que hacer algo para rendir cuentas, ¿verdad? Ahora si este señor se sienta ahí, no sé qué nos va a contar que hizo, ¿verdad? Porque yo no veo ni siquiera un plan que criticar, ¿verdad? No le puedo criticar su plan porque no conozco. Y bueno, y ya que lo citaron a Churchill, yo creo que nos hace falta una batalla al Alamein, que no todos están obligados a conocer la historia, ¿verdad? Pero los aliados y particularmente Gran Bretaña estaba siendo derrotada por los nazis en África. Y entonces venían perdiendo batalla tras batalla hasta que se dio la batalla del Alamein, que fue la primera victoria de los aliados en ese punto a cargo de los británicos. Y entonces Churchill dice en su discurso le dice lo siguiente a los soldados y al pueblo, ¿verdad? No es el fin, no es ni siquiera el principio del fin, es apenas el fin del principio. Y después de ahí empezaron todos los éxitos del ejército. Claro. Pero nosotros tenemos que tener una Alamein, es decir, a alguien tenemos que apresarlo. Claro, en la misma tónica, quiero contar una anécdota real. Declaración de la emergencia administrativa, fiscal, etcétera, que yo no voté, estoy en contra, que le dio amplios poderes inconstitucionales al presidente para que maneje solo el presupuesto, que tome medidas fiscales, administrativas, monetarias. Y le dieron, porque yo no voté en contra, 1.600 millones de dólares, más otros 1.000 millones de dólares, más manejar el presupuesto a su antojo. Lo dio el Congreso. Ahí hay una responsabilidad compartida por autorizarle al presidente para usar mal, para enfrentar, presionado por las circunstancias tal vez, para que el presidente tenga todas las herramientas para enfrentar exitosamente la pandemia. ¿Qué hizo? Utilizó mal, pero la ley decía que debería rendir cuentas cada 60 días. Entonces yo pedí en una sesión del Congreso que venga el presidente al Congreso, ya que no habla, claro, que venga al Congreso a informar, pero no como una interpelación, como una obligación, como un deber del cargo y como una oportunidad para que el presidente comunique a la población, porque no se puede enfrentar con éxito cuando el desafío es grande, cuando el liderazgo está ausente. Claro, con la población, tenés que ganar a la población, a los sectores, para que coadyuven. Y otra anécdota, había leído y me había impresionado muchísimo. En 1969, obviamente Fidel Castro hizo la revolución, 1960, y hablaba todos los días con esos discursos larguísimos para tratar de comunicar. Pero no solamente él, sino que muchos presidentes utilizan
porque además es su obligación de informar, pero es una poderosa herramienta Claro. para decirle a la gente, logramos la adhesión. Para decir presente. Este es el trecho que vamos a caminar. Tenemos Sí. 1 kilómetro, pero hemos avanzado hoy 1 metro. Hemos avanzado 100, acá hemos perdido, acá hemos ganado, necesitamos esto, para que la gente también se tranquilice y que tenga una sensación de que vamos en la dirección correcta, que también es Claro, importante. donde probablemente ya no entraría un discurso de Fidel en este programa porque se nos fue el tiempo. Le agradecemos muchísimo. Llevaría unas horitas. Sí, el saludo de Fidel no entraría, porque ya no tenemos tiempo. Le agradecemos muchísimo la visita, doctora Ayala, Marcelo. Muchísimas gracias por estar, ¿sí? Bueno, pero antes de decir, como le mencioné a Fidel, y muchos me van a atacar de izquierdista, haberle conocemos mencionado a hace Fidel, tiempo, así entonces que- yo le cito también a John F. Kennedy, que utilizó la radio Claro. como instrumento para llegar, Sí. y la televisión. Bueno, La rendición de cuentas que hace el presidente de la República de los Estados Unidos, Sí. El resultado Estado de la Nación. del Estado de la Nación. Sí. Y acá es un aburrimiento feroz cuando Sí. viene el presidente y cita cosas así, pero en realidad no sabemos qué es lo que hizo. Sí, pero finalmente, un minuto, sí, a la población que va a ver, sí. no todo es negativo, no es que no haya salida, va a haber salida. Sí, sí. Va a haber salida. Si no hay salida ahora, porque le exigimos al Siempre presidente siempre que hubo. haya salida, y bueno, en el 2023 habrá una renovación y esperemos que se elijan los mejores para que pueda llevar adelante este país. Un país que tuvo 2 guerras siempre tuvo salidas. Gracias por la presencia. Benjamín, Muy hacemos amable. un cortecito, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya volvemos. Ya enseguida. volvemos.